Muy buena una vez más para todos los hermanos y amigos que ven esta programación. Tu hermano en Cristo, Gustavo Landrón, te da la bienvenida a este tu canal Munde TV. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que comenzamos hace unos cuantos videos atrás. En esta ocasión vamos a continuar con la serie acerca de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Estuvimos analizando en el último video y explicando que María, que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 no era María, y las razones que dimos eran simples y sencillas de entender, no eran difíciles, pues simplemente dijimos que para que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 sea María, entonces todo el contexto del capítulo 12 y el 17 también tiene que encajarle a María. O sea, no es solamente elegir un símbolo y decir que este es María, o que este es Perencejo, que este es fulano de tal, y que no podamos demostrar con la historia que eso sucedió así, o con la misma palabra de Dios también, que no podamos demostrar con la Biblia que el símbolo que elegimos, que la interpretación para el símbolo concuerde con la realidad bíblica. Así es que ha sido un análisis bien sencillo, sin mucha dificultad. Les invitamos a aquellos que quieren saber de qué se trataron los videos anteriores, que entren al canal y puedan mirarlo, especialmente si usted amigo y hermano ha tenido algún problema o tiene alguna duda con la interpretación del capítulo 12 de Apocalipsis. Así es que vamos a hacerlo acostumbrado, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé entendimiento de su palabra y que nos permita tener una interpretación correcta de lo que Él quiere que entendamos en su santa palabra. Así que a aquellos que de corazón también le interesa aprender y conocer, le pedimos a Dios que le abra sus mentes para que puedan ir comprendiendo las cosas que estamos analizando y que puedan tener un mejor desarrollo espiritual, un mejor desenvolvimiento y desarrollo espiritual que les permitirá andar por el camino correcto y hacer las cosas como Dios manda. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, amén. Bien, hermanos, volvemos entonces al análisis que estábamos haciendo. Dijimos que no podía ser María, la de la Biblia, la que está en Apocalipsis 12, porque primero dijimos que si ustedes observan, María no le pasó las cosas que dice la Biblia que le pasó a la mujer después que el niño ascendió al cielo. Cuando el niño fue llevado al cielo, o sea, cuando el hijo fue llevado al cielo, a María no le pasaron las cosas que dice en el capítulo 12 que le pasaron a la mujer. Ejemplo, a María no la siguió un dragón después que el hijo ascendió al cielo. 1, 2, a María no la llevaron al desierto después que el hijo ascendió al cielo. 3, a María no le dieron un periodo de 1260 días en el desierto. 4, a María no la sustentaron por 1260 días en el desierto. 5, el dragón no arrojó agua detrás de María después que el hijo ascendió al cielo. 6, la tierra no abrió su boca para tragar el agua que le tiraron a María después que el hijo ascendió al cielo. A María no le dieron 2 alas de águila para que suba al cielo, que básicamente por eso es que ellos interpretan el capítulo 12 de Apocalipsis de esa manera, porque quieren justificar y hacer creer que a María supuestamente le dieron alas, pero eso es falso, eso no hay prueba bíblica de eso. Simplemente ellos agarran un símbolo que se les parece a ellos que es el símbolo, pero no encaja, porque cuando tú quieres aplicarle todo lo que estamos diciendo a María, no hay forma de que tú puedas demostrar con la Biblia que
la mujer de Apocalipsis 12 se refiere a María. Y esto es un poquito complicado para la mente católica, puesto que a ellos les han enseñado que es María, y como tiene un niño, la mujer, pues dicen ellos, bingo, esta es María. Pero la verdad es que estamos analizando, y hoy vamos a tocar otra parte interesante y vamos a ver si es o no es. También recuérdense que hablábamos en el video anterior de que la mujer de Apocalipsis no es María y está representada por todos los antepasados de Jesús. Pero dijimos especialmente que mencionábamos especialmente, y recuérdense que mencionábamos especialmente que a Abraham, primero a Eva, le ofrecieron una simiente que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Luego vemos que a Abraham se le ofrece esa simiente también, o sea que de Abraham sale la simiente, y vemos que Pablo dice en Gálatas que Cristo es esa simiente. Por consiguiente, tanto Eva como Abraham es parte de la mujer. La mujer está compuesta por todos los antepasados de Jesús. Así es que, aunque te parezca un poco chocante, un poco extraño, María, la madre de Jesús, sí, es parte de esa mujer. No es la mujer. ¿Por qué? Por la razón que te expliqué. Acuérdate que además de las razones que te dimos en Apocalipsis 12, también dimos razones en Apocalipsis 17. Si tú aceptas y dices que María, la madre de Jesús, es la mujer de Apocalipsis 12, en contra de la evidencia que te estoy presentando, también tienes un problema. Después, cuando llega el 17, se presentan los mismos elementos en Apocalipsis 17. Aparece el desierto, aparece la mujer y aparece el dragón o la bestia escarlata, roja. Y la mujer aparece totalmente transformada. Por consiguiente, tú tendrías un serio problema, porque tendrías que decir que a María se le ajusta entonces, que en María se cumple todo lo que dice en Apocalipsis 17, del 1 en adelante. Entonces, una de las formas de que María, los que interpretan que es María, de que tú libres a María de ese problema, es diciendo que no es María en el 12. Puede decir que no es María por varias situaciones. Por lo que te expliqué, que María nunca fue a un desierto, María nunca estuvo escondida, nunca estuvo sustentada por Dios nunca estuvo por 1260 días, nunca se le dieron las 2 alas del águila, nunca un dragón la persiguió. Ok, pero también María tampoco se volvió una prostituta, como en el Apocalipsis 16, como en el capítulo 17 de Apocalipsis lo explica. Esto que yo te estoy diciendo no es complicado. Una persona que sea sincera cuando estudia la palabra de Dios puede ver lo que se le está explicando. A menos que sea una persona que ya esté enamorada de una iglesia y no de la Biblia, lo cual es muy normal. Hay muchas personas que son más sectarios que bíblicos, y deben ser bíblicos que sectarios, y por esa razón hay muchas personas atrapadas en diferentes denominaciones cristianas que a veces no muestran la verdad, y ellos ven la falla y siguen ahí. Se matan buscándole la falla a otro, pero no la encuentran ni la pueden mostrar no la pueden mostrar con la Biblia. Mientras que cuando alguien que le muestra la verdad le muestra las cosas con la Biblia, pues simplemente no la aceptan o buscan consejos de quienes están engañados, lo están engañando, y se mantienen en ese mismo carril equivocado, extraviado. Entonces, simplemente, hermano, hermana que me escucha, es detenerte a analizar la Biblia, es seguir escuchando lo que te estamos diciendo para que tú compruebes lo que se te está diciendo. Te dije que la mujer de Apocalipsis 12 son los descendientes de Abraham. La mujer está representada por todos aquellos que están en la línea genealógica de Cristo. O sea, todos los antepasados de Cristo, hasta llegar a Eva, hasta llegar a Adán, pero especialmente hasta Abraham, porque de Abraham
Abraham es la persona que Dios elige directamente para formar la nación judía desde Abraham, partiendo desde Abraham. Pero se puede incluir todo, depende de lo que tú quieras demostrar. Cuando tú lees, por ejemplo, en el libro de Mateo 1 y en el libro de Lucas 3, te vas a dar cuenta que eso es lo que ellos hacen. Por ejemplo, en Mateo 1:1, yo tengo aquí 2 versículos. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. O sea, fíjate lo que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Luego saltó al 15, al final de la línea, y dice: Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjate que aquí te presentan a José, te dicen que es marido de María, de la cual nació el Cristo, pero la línea genealógica viene desde allá atrás. Tú tienes que entender que si tú quieres saber quién es la mujer, tienes que conocer la línea genealógica de Cristo. Ok, si tú vas, por ejemplo, al libro de Lucas, en Lucas, mira lo que sucede. Por ejemplo, en Lucas 23, que es donde comienza, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Y te leo el 38, que sería el último versículo que habla de eso. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero fíjate que te dice que era hijo de José, y José a la vez hijo de Eli. En Lucas, para que tú veas, Lucas ni siquiera tomó en cuenta en la genealogía mencionar a María. ¿Por qué? Porque María era importante como lo eran todos los demás, pero para Lucas era más importante José, ¿entiendes? José, y la línea genealógica de la cual provenía José, o proviene José, de la cual provenía José. Entonces, hermano, te estoy diciendo algo simple y sencillo. Tú tienes 2 genealogías. Ve a tu Biblia, Mateo 1:1 y Lucas 3:23. En Mateo 1:1, en la genealogía, en Mateo 1:1 te menciona a José, marido de María. Pero te menciona a José primero. Porque lo que yo quiero que tú entiendas es que María es parte de la línea genealógica. O sea, esto no es un asunto de que para mí no es importante o que para mí es importante. Para mí es importante porque María fue la madre de Cristo Jesús y cumplió con su deber mientras estuvo viva. Pero, hermano que me estás escuchando, aquí te está demostrando claramente en la línea genealógica que los escritores bíblicos, Mateo y Lucas especialmente, le dan importancia a todos los miembros de la línea genealógica para mostrar de dónde viene Jesús y para demostrar cuál es la mujer también. Porque todo lo que te está mencionando ahí forman la nación, son parte de la nación judía. Todos los nombres que te mencionan ahí son parte de la nación judía o fueron parte de la nación judía, como tú quieras interpretar. Entonces, hermano y amigo que me estás escuchando, ya tú tienes de dónde comenzar a investigar. Yo te estoy dando información. Yo quiero que tú comprendas eso. La primera parte del capítulo 12 de Apocalipsis te habla de la nación judía, porque ellos fueron los que trajeron a Cristo Jesús. Y eso es lo que tú debes comprender, independientemente de lo que este hermano esté enseñando. Este hermano que yo sé que es muy querido por muchos, pero la verdad es que el hermano no está enseñando la palabra correctamente como debe ser enseñada, porque está hablando de cosas que no dice la Biblia, diciendo que María le dieron 2 alas de águila y que se fue al cielo. Pero vamos a ver de qué se trata el asunto de la mujer. Lo primero es que ya demostramos que en la Biblia se puede confirmar que Cristo es la simiente y que vino de de Adán y Eva, vino de Abraham, vino de Isaac, vino de Jacob, vino de los patriarcas, vino de la nación judía. Ya vimos citas como la que mencionamos de Isaías, donde Isaías dice: porque un niño nos es dado, hijos nos es nacido, y explica hijos nos es nacido, y explica
que es Cristo de quien se está hablando, pero el que está hablando es Isaías, diciendo que un hijo le es dado, un niño nos es dado, hijo nos es nacido. No dice, no menciona a María, porque Isaías está representando a la nación judía en el momento que está hablando. Así es que aquí lo importante ahora es comprender esto, comprender que Dios formó una nación y esta nación, la nación judía entonces, fue la que procedió a tener a Jesús. Pero hay un dato importante y es que la nación judía hizo su papel para traer a Cristo Jesús, pero luego sale del escenario. Y esta parte yo sé que es un poco curiosa, porque yo sé que los católicos, por ejemplo, enseñan que es María, pero los demás protestantes enseñan que la mujer es la nación judía. Pero ellos creen que es la nación judía completo el capítulo 12. Y esta parte que vamos a trabajar ahora incluye por un lado la explicación de la nación judía antes de que Cristo naciera, y luego quién es la mujer. Muchas personas creen que la nación judía está presentada al principio del capítulo 12 y también al final. Y eso es básicamente lo que vamos a explicarlo. Vamos a tomarle un tiempecito para explicar eso. ¿Por qué razón deja de ser la mujer la nación judía? Lo primero que yo quiero es que vayamos a Génesis 12:1, donde Dios hace una promesa a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese texto ya lo habíamos visto y sabemos que la bendición es Cristo, porque mira lo que dice el 12:3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición la da Cristo. No hay forma de que la nación judía bendiga a todos los seres humanos si no es a través de Cristo. Solamente a través de Cristo se puede verificar eso. Si no, nunca va a pasar, ni ha pasado, ni pasará. Ahora, pasó en Cristo, exactamente. O sea que la intención de Dios era elegir a Abraham para de Abraham entonces traer al Mesías. En Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, la especialidad del pueblo era por eso, porque tenían que presentar la ley de Dios al mundo. Y además de eso también tenía que traer al Mesías. Eran dos cosas muy importantes, sumamente importantes. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, Dios eligió a Abraham. Dios pudo haber elegido a quien él quisiera. Esto es sumamente importante. Ok, pero Dios eligió a Abraham, y de Abraham hizo la nación judía. Dice, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque ese pueblo iba a ser la iglesia. Ese es el pueblo, es la nación que iba a presentar el plan de salvación, y de la cual iba a venir Cristo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, está diciendo que no es por ello, que este es un error muy grande que tienen la mayoría de los cristianos, que creen que creen que los judíos van a tener una segunda participación especial como nación especial y favorecida en el fin del tiempo. No entienden que los judíos, la nación de Israel, simplemente va a ser salva de la misma manera que los gentiles, que no hay tal diferencia. Y hay muchos que están perdidos en esa interpretación, pero si usted pone atención, descubrirá con lujo de detalle todas las cosas que debe saber y que le van a permitir comprender qué fue lo que pasó con la nación judía y por qué ellos pasaron a ser parte del pueblo o de la iglesia de Dios normal como un gentil. Ahora fíjate que aquí te está diciendo que los judíos eran una nación pequeña, no tenían importancia. Dios se lo está diciendo, aquí Cristo se lo está diciendo,
o Dios, como tú quieras interpretar, se lo está diciendo en Deuteronomio. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Dios es fiel. Y la nación judía entonces estaba o había sido llamada para que sea fiel también, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Esto también tumba la idea de que Dios no destruye ni castiga al pecador, que no le interesa el arrepentimiento. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Aquí está entonces mandando Dios a través de Moisés a que seamos obedientes y que cumplamos con la cosa que Dios manda. Ahora, vemos que la nación judía era una nación simple, una nación sencilla, que la grandeza de ella residía en que Dios la eligió, no en ella misma. Mucha gente cree que la nación judía es especial hoy porque es nación judía o porque Dios en el pasado la eligió, pero luego Dios la rechazó, y esa parte no quieren aceptar que esa nación fue rechazada por el comportamiento que tuvo, que llegó hasta el grado de quitarle la vida al Hijo de Dios. Pero no importa, vamos a ver al paso, a ver si se puede comprender todo lo relacionado con esto, porque tenemos que comprender por qué la mujer de Apocalipsis 12 es la mujer solamente, es la nación judía solamente hasta el versículo 5. Eso es lo que vamos a demostrar, que la nación judía que la mujer de Apocalipsis 12 es la nación judía hasta el versículo 5, y que luego hubo un cambio, y vamos a tratar de entender quién o qué es ese cambio. Dice, y salió, hablando de esta nación, en Ezequiel 16:14 dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. O sea, la nación judía era hermosa porque Dios la hizo hermosa, porque Dios le dio esa gloria, Dios le dio esa atracción, Dios la hizo especial. Eso es lo que tenemos que entender. No es porque ella tuviera algo de ella que la hacía hermosa, sino porque Dios puso su hermosura. Eso es lo que está diciendo en Jeremías, eso es lo que dice en Deuteronomio. Ok, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios constantemente. Que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y dice en Salmo 52, de Sión, perfección de hermosura Dios ha resplandecido. O sea, Dios resplandecía desde Sión. Estamos hablando, obviamente, este capítulo abarca las dos Sión, Sión la celestial, pero también está hablando de Sión la terrenal, cuando estaba el templo de Salomón y cuando estaba la grandeza que tuvo la nación. Ahora fíjate lo que te dice, de Sión, perfección de hermosura Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. O sea, Sión es el lugar donde Dios es el lugar que Dios había tomado como su morada. Tanto Sión la celestial como Sión aquí la terrenal, porque esa representaba a Dios también. Salmo 48:2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. O sea, estamos viendo que constantemente la palabra de Dios te está diciendo que Sión, la nación judía, tenía algo especial. Y si ustedes recuerdan en la cita que hemos leído, te va mencionando que Dios iba a traer al Mesías, que Dios tenía un plan y era ser una bendición para el mundo a través de Abraham, a través de su descendiente, a través de Sión, a través de la mujer que estaba representada en la nación de Sión, que ya lo vimos en los capítulos, en los videos que hemos analizado anteriormente. Y ahora estamos viendo cuál era el propósito de Dios con Sión. Estamos viendo claramente, leyendo textos que muestran que Dios le dio la grandeza y la gloria a Sión, a la nación judía,
Y ahora vamos a ver cuál era parte del plan de Dios que ya hemos mencionado, pero que aquí te lo va a explicar también con otras palabras. Mira, por ejemplo, en Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto le está hablando Dios a la nación judía. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No tu gloria, no fue la gloria de esa nación, sino Dios que la puso en ella. ¿Y cuál era el mandato de Dios? Levántate y resplandece. Y aquí viene la pregunta: ¿resplandeció Sión? ¿Resplandeció la nación judía? Todo el mundo sabe que hubo problemas porque le quitaron la vida al que le daba el resplandor, que fue a Cristo. Así que sigue diciendo el 62: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, hablando de Satanás y su plan de destrucción. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. O sea, fíjate que constantemente la Biblia te está diciendo que la hermosura de Sión, la gloria de Sión, la perfección de Sión, la perfección de la nación judía, venía directo y en vivo de Jehová. Entonces, hermano, seamos sinceros a los textos que estamos leyendo. No tratemos de sentirnos airados o golpeados porque se está diciendo que la nación judía de alguna manera falló, porque eso lo vamos a ver, y vamos a ver si es cierto que la nación judía va a ser nación especial hasta el fin. Recuerda que estamos analizando algo que dijo el hermano Toro, que la mujer era María. Ya vimos claramente que no es María, pero hemos tomado la decisión de mostrar quién era la nación. Y ya yo dije que la nación judía está representada en Apocalipsis 12 en los versículos del 1 al 5. Y luego hubo un cambio, y eso es lo que vamos a tratar de comprender. Vamos a tratar de comprender. En Isaías 65 dice: entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pero mira lo que dijo mira lo que dice el 3 y el 4, que no lo leí. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dice el 4: alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Ese era el plan de Dios, que la nación judía se mantuviera fiel a las cosas que Dios la mandó a hacer, al llamado que Dios le hizo de representar el evangelio, de representar a Dios, de exaltar su ley y de mostrar el camino a Cristo, para que pudieran la gente encontrarlo, y poder alcanzar salvación. Hasta ahora estamos viendo que ese es el plan maravilloso para Dios, y si vemos un plan muy bonito, porque eran la iglesia, eran los encargados de ministrar el plan de salvación a los seres humanos. Por eso es que tuve que estar hablando de ir a Sión. No es como tratan de enseñar ahora aquellos los judíos, los israelitas, los que son naturales de Israel, y también los que se han pegado de ser judíos, los que se enganchan al judaísmo ahora, que dicen que están tratando de vivir como viven los judíos. Tienen un error grave en su mente, porque creen que la nación judía es grande porque era descendiente de Abraham y porque Dios la eligió sin propósito en la antigüedad. Y eso es un error grave. En realidad la nación judía tenía un plan, y su plan era mostrar el plan de salvación. Y como ellos rechazaron esta situación, esta oportunidad, pues Dios entonces simplemente lo rechazó a ellos. Vamos a ver, porque hasta ahora yo me he adelantado diciendo el resultado de lo que le pasó a la nación judía. Sin embargo, eso es lo que tú tienes que ver. Vamos a ver si es cierto que la nación judía, Dios la rechazó en algún momento por alguna razón. Y vamos a ver si ese rechazo perdura hasta el día de hoy. Así que si vemos, todavía estamos mirando el plan de Dios para Israel. En Zacarías 8:20 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Es lo mismo que está repitiendo, que iba a ser una ciudad famosa, una ciudad que todo el mundo iba a querer ir allá. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y otro le iba a contestar: yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. ¿Ven?
Este era el plan de Dios, la iglesia, que Jerusalén fuera la iglesia que ministrara, que presentara el plan de salvación, que hiciera los sacrificios, que hiciera los sacrificios, y que cuando el mundo mandara periodistas, mandara aviones llenos de representantes, de diplomáticos allá a Israel, cuando ellos estuvieran haciendo todas estas cosas, todos esos ritos que hacían, que le digan, mira, esto es porque el Mesías iba a venir a morir, esto es porque el Mesías va a venir a morir por los pecados de la nación, por los pecados de nosotros, por los pecados de la nación, por los pecados del mundo, por todos los pecados, y todo el que lo acepte al Mesías iba a ser salvo. Pero los judíos no cumplieron con ese cometido, no hicieron eso que dice la profecía que ellos debieron haber hecho. Así ha dicho Jehová, dice en Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué alegría hubiera sido si los judíos hubieran entendido esta misión que tenían, y que hubieran logrado el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de los judíos? Bueno, pues, ¿cuál era el objetivo de los judíos? Bueno, sencillo. El objetivo era que ellos enamoraran al mundo presentándole el plan de salvación, y que todo el mundo dijera: yo quiero ir allá, yo quiero ver, y van a agarrar ahí van a agarrar, como dice, hombre, dice que en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío. Escuchen bien el privilegio que era el plan de Dios para la nación judía. Que agarren el manto de un judío y que digan, miren lo que iban a decir: iremos con vosotros. ¿Iremos con quiénes? Con vosotros, los judíos, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora déjame decirte, hermano, que eso que tú estás viendo se va a cumplir como quiera. No se va a cumplir con Israel, porque las promesas de Dios no dejan de cumplirse. Lo que hacen es que cambian el método y la forma si quienes están envueltos en el compromiso de lograr ese objetivo o de llevar a cabo esa realidad desechan y se apartan del camino de Dios, pues Dios va a cumplir su propósito y su objetivo como quiera. Y eso es parte de lo que vamos a explicar tarde o temprano en este análisis que estamos haciendo. Vamos a ver, pero lo vamos a hacer bíblicamente. Lo vamos a hacer con la palabra. Lo vamos a hacer bíblicamente, lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Vamos a ver, obviamente, que realmente que Dios tiene un pueblo y que ese pueblo va a cumplir con el compromiso que tenía que cumplir la nación judía, pero que no pudieron cumplir. Seguimos viendo en Isaías 55:4, dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. Aquí viene de nuevo Dios diciendo que la nación judía eran los maestros, eran los representantes de Dios. Eran los representantes, la nación judía era la representante de Dios, eran los encargados de presentar el plan de salvación. Por eso te dice que lo dio por jefes y por maestros a las naciones. Ellos eran los encargados de enseñarle todo el procedimiento, cuál era la ley de Dios, qué significaba la ley de Dios, qué significaba la ley moral, qué significaba la ley ritual, las leyes rituales, qué significaba Cristo, por qué estaba presentado en las leyes rituales, cómo Cristo tenía que venir, cómo tenía que nacer, cómo tenía que vivir, cómo tenía que morir. Ese era el plan de Dios, que la nación judía hiciera eso. Pero la nación judía se fue perdiendo de vista, aunque hacían sacrificios todos los días, perdieron de vista cuál era la misión a la que Dios lo había llamado. Isaías 55:5 dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti. Ok, repito. He aquí, Isaías 55:5 dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Vuelvo y repito, está claro aquí que la razón por la que la gente iba a correr a Israel es porque Dios lo había honrado, porque Dios le dio ese privilegio para que ellos sean los maestros, los encargados, los testigos de Jehová. Entonces,
Fíjate que en Jeremías 3:17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Estamos analizando la misión de Dios para Israel. Ya vimos que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 no es María, como decía el hermano Luis Toro. Ahora estamos mostrando que en los primeros 5 versículos de Apocalipsis 12 está hablando de la nación judía. Y eso vamos a llegar a un entendimiento sorprendente, porque vamos a usar simplemente la Biblia, y eso será lo sorprendente, que no tendremos que auxiliarnos de nada para mostrar lo que estamos diciendo. Ok, en Isaías 49:6 dice Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, no solamente te quiero para formar una nación que descienda de Abraham, de Jacob, no solamente para eso. Mira lo que dice, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Maravilloso plan el de Dios para Israel. Si hubieran entendido eso, que no eran solamente una nación, ellos defendían mucho su estatus nacional y trataban de que, por todos los medios trataban de que pues su nombre sea reconocido como nación, y se daban mucha importancia y se sentían que eran más importantes que todas las demás naciones. Pero Dios dice que no solamente lo trajo a la existencia para que sean una nación, para que expliquen cómo se desarrollaron como tribu y llegaron a ser una nación. No, aquí está diciendo claramente cuál era la intención de Dios. Dios le dio a ellos el privilegio, un privilegio tremendo, para que ellos sean luz y para que sean salvación hasta lo postrero de la tierra. Leo de nuevo ese versículo, el 49:6, muy interesante. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y en Jeremías 33:9 dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. O sea, está presentando el plan de Dios con Israel. Era un plan maravilloso de hacerlo siendo nadie, siendo pequeño, hacerlo grande. Y ese plan comenzó a funcionar, porque sabemos que en el tiempo de David, Israel funcionó como un imperio. En ese tiempo nadie se le podía enfrentar, no había enemigo que pudiera vencer a David, pero luego sabemos las cosas que siguieron pasando y cómo esa nación le sucedieron cosas que vamos a ver bíblicamente hablando qué fue lo que pasó. Así es que estamos viendo, amigos y hermanos, esto está bien interesante, las cosas que hemos leído. Por consiguiente, póngale atención a estos textos. Estos textos todos hablan de las cosas maravillosas que Dios tenía para Israel, para la nación judía. Y vuelvo y repito, todo eso se va a cumplir con el pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos, que tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos, que tiene el testimonio de Jesucristo y que guarda los mandamientos, que vive a la ley y al testimonio. Ok, estoy explicando Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. O sea, van a venir la gente y van a decir, mi padre y mi madre eran unos idólatras. Yo nací en este mundo que Satanás engañó, lleno de idolatría y lleno de maldad, y al escuchar lo que me han dicho esta nación judía, ahora he comprendido que hay un Dios verdadero. O sea, el plan de Dios era que con su vida, con la manera de ellos relacionarse con Dios, con la manera de ellos presentar su economía, o sea, de ellos presentar sus ritos,
simplemente la gente iba a aprender, iba a reconocer, iba a ver lo importante y lo necesario que era la nación judía. Dice el 20, 16, Jeremías 16, 20, hará que la gente iba a decir. Dice Jeremías 16, 20, continuando con la cita, dice lo que la gente iba a decir. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. O sea, que iban a reconocer que no todas las cosas que ellos tenían, que ellos poseían, eran dioses falsos. Pero eso era si el pueblo de Israel hubiera hecho su trabajo. Jeremías 16, 21, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová. O sea, está hablando claramente que la nación judía tenía un compromiso bien interesante, tenía que vivir una vida que mostrara la conexión que tenía realmente con Dios para poder lograr el objetivo, que era de alcanzar a los seres humanos y de presentar el plan de salvación. Todo lo que estamos diciendo está resumido en el plan de salvación. O sea, la nación judía tenía que presentar el plan de salvación, tenía que presentar la ley de Dios, la ley moral de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y tenía que presentar la ley rituales que representaban a Cristo hasta que Cristo viniera, y si hubieran cumplido con el requisito, después que Cristo vino, también ellos pudieron haber sido quienes ministraran el plan de salvación. Pero vamos a ver que le fue quitado y fue por culpa de ellos. En el libro de Esther 8:17 dice claramente cuál era la razón de la nación judía. Mira lo que dice, o sea, cuál es la razón de ser de la nación judía. Era, bueno, en Esther 8:17 dice que el trabajo de la nación judía era ganar al mundo, o sea, tratar de que el mundo se convirtiera al judaísmo para que pueda conocer el plan de Dios, para que pudiera conocer la ley de Dios, para que pudiera conocer a Cristo. Mira cómo lo presenta en Esther 8:17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y tú dirás, bueno, pero eso es porque ellos estaban emocionados. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, eso es porque ellos estaban emocionados porque iban a matar a los judíos y milagrosamente Dios los salvó, y ellos quizás sentían por eso que tenían que hacerse judíos, pero no es eso. El propósito de Dios, por las razones que fueran, es que la gente se haga judía en ese tiempo. ¿Para qué? Para salvación. No ahora, por si acaso, porque hay muchos que están haciendo judíos y tratando de ir a las raíces del judaísmo moderna, no a las raíces bíblicas. No le interesa mucho lo que dice la Biblia, sino lo que dicen los judíos ahora, porque ni siquiera creen en la palabra de Dios. Dicen que creen, pero no creen. Y realmente vamos a seguir mirando y vamos a seguir viendo por qué razón es que los mismos judíos ya no creen en la palabra de Dios. Y es por eso, por lo que estoy diciendo, que la mujer dejó de ser la nación judía. Bien, entonces seguimos en Éxodo 19:4. Aquí es donde se presenta cuando Dios elige a la nación judía, hace un pacto con ellos, cuando Dios digamos así, lo enrola en el plan que él tenía como nación, donde Dios lo certifica. Aquí es donde Dios le da su certificado de nacimiento. En Éxodo 19:4 es cuando Dios ahora hace un negocio con ellos, hace un pacto con ellos, como dije, le saca su acta de nacimiento como nación que le pertenecía a él, que él engendró. Mira lo que dice en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Tomar a alguien en ala de águila, como dice de la mujer, es protegerlo solamente, no es darle 2 alas para que vuelen al cielo. Esa es otra cosa que no mencioné ahorita, pero el hermano Luis Toro dice que la mujer, cuando dice que huyó al desierto, fue al cielo, que se le dieron las 2 águilas, y él lo dice claramente ahí, sinvergüenzamente. Digo sinvergüenzamente porque una gente que diga una cosa así y la gente lo escucha y lo que hace es que se ríen, pero creyéndole, es porque hay analfabetismo bíblico, digámoslo así. Fíjense, hermano, lo que estamos diciendo. Aquí Dios hace su negocio con la nación judía y le está diciendo
Mira como yo los tomé sobre ala de águilas, o sea, los saqué protegido y los he traído a mí. Ahora, Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, o sea, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Muchas veces que Jesús le dijo a los judíos que ellos no escuchaban su voz, no querían oír su voz. Y aquí dice que el pacto se mantenía si oían su voz. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Recuérdate que quien está hablando aquí es el ángel de Jehová. Recuérdate que es el mismo Jehová. Recuérdate que es el mismo Jehová con la forma de el ángel de Jehová que está aquí hablando. Y fíjate que está diciendo si diereis oído a mi voz. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, está lleno de pruebas de que los judíos no escuchaban la voz de Cristo y que el mismo Cristo le dijo, no quieren oír mi voz. Especialmente en el libro de Juan, por ejemplo, te encuentras cuando él habla de que sus ovejas oyen su voz. Ahora, sigo leyendo y mira lo que Dios le está diciendo a ellos. Vosotros seréis mi especial tesoro, pero dice, si diereis oído a mi voz. O sea, si diereis oído a mi voz, ustedes serán mi especial tesoro, si diereis oído a mi voz. Por consiguiente, todo lo que tú quieras decir acerca de la nación judía tiene que someterlo a este versículo, tiene que pasarlo por este versículo como prueba. ¿Entiendes? La nación judía, para que pueda ser todavía, para que pueda tener todavía el pacto con Dios, necesita pasar esta prueba y ver si ellos escucharon la voz de Dios todo el tiempo. Sigue diciendo sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso siempre lo ha dicho la Biblia, que Dios es el dueño de todas las cosas. Aunque Satanás controla toda la tierra, Dios se toma el privilegio de hacer lo que quiera con la tierra cuando Él quiera. Así es que, hermano y amigo que me estás escuchando, estamos dando esta pequeña explicación. El tiempo está pasando, pero vamos a tratar de controlar el tiempo para ver si podemos hacerlo por parte y no hacerlo tan largo. Y estamos hablando de la nación judía. Yo quiero abarcar esta parte, la parte en que la nación judía cumple con el requisito, pero luego vamos a ver un poquito que también cae. Y eso lo vamos a ver en breve, casi ya. Y mira lo que dice en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo, y en Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No, la nación judía no fue elegida para que viva como quiera y para que haga lo que quiera. Era para que sea un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, sacerdotes porque iban a mediar entre Dios y el mundo, para presentarle a Dios al mundo y explicarle al mundo las cosas que Dios quería. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, el plan de Dios maravilloso era ese. Pero la nación judía, sabemos que tuvo algunos problemitas y vamos a seguir mirando. Estamos ya acabando, son varias citas y son muy importantes, por eso las estoy leyendo. Bueno, en Deuteronomio 4:29, Dios le presenta algo a la nación judía, por si le presenta la cura a la nación judía, por si ellos fallaban y le iba mal, había una forma de ellos recibir el beneficio de Dios y ser restaurado a lo que sea que hayan perdido. Mira lo que dice en Deuteronomio 4:29, más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Está diciendo que Dios amaba tanto a la nación judía, Dios amaba tanto a la nación judía que le prometía que si ellos se portaban mal y luego se arrepentían, Él lo iba a restaurar. Luego también en Deuteronomio 8:19 dice, más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirviereis a ellos y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. O sea, Dios dice
claramente aquí, para los que no creen que Dios era capaz de destruir a la nación judía, porque si Dios destruía a los impíos, también a los justos cuando hacían cosas indebidas, que Él no le aprobaba. Y está diciendo que Dios lo iba a destruir. Mira lo que dice en el 20: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. De nuevo habla de atender a la voz de Jehová, y sabemos que no atendieron a la voz de Jehová. Pero Dios está diciendo que Él lo iba a destruir, como destruía a las naciones paganas si ellos desobedecían. Yo no entiendo cómo es que la gente que resalta y exalta a la nación judía hoy día, y que atacan a los que dicen la verdad bíblica de antisemitas, porque eso es un problema que hay también, atacan de antisemitas a aquellos que presentan la verdad acerca de esta nación. Pues no sé cómo es que con tantos versículos tan claros no pueden entender, y tienen esa confusión que yo escucho que tienen, de que la nación judía, después que la iglesia sea raptada, va a tener una oportunidad de nuevo. Esas son cosas inexplicables. ¿Por qué se confunden tanto si la Biblia es tan clara? Jeremías 18:7 presenta el proceso de cómo Dios hace con las naciones. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Tenemos el caso de Nínive, que Dios mandó a destruirla, mandó a predicarle porque le iba a destruir, y como se arrepintieron, pues cambió lo que pensaba hacer. Eso está claro. Pero miren lo que sigue diciendo: y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Estamos claros entonces que para una nación permanecer bajo la protección de Dios y el cuidado de Dios, tenía que serle fiel a Dios. Y último versículo que presento, que habla de esta situación de la nación judía, en Primera de Reyes 6:12 dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres, fíjate que siempre está así, la condición de que tenía que valerse el pueblo de Dios para que Dios le perdonara y lo cuidara y le diera su sustento y le diera todas las cosas que necesitaban. Con relación a esta casa, fíjate bien lo que está diciendo, hermano y amigo. Con relación a esta casa, estoy leyendo en 1 Reyes 6:12, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero todo el mundo sabe claramente que la nación judía hizo cosas un poquito extrañas. Por esa razón es que estoy diciendo que la nación judía llega en el capítulo 12 de Apocalipsis, la nación judía llega en Apocalipsis capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Por qué? Porque la nación judía no cumplió con el requisito. Yo te digo, hasta que nace el hijo y se va al cielo. Ok, hasta que nace el hijo, cumple con el propósito. La mujer trae al hijo. Ok, que de hecho esta parte también es un poquito complicada. Muy bien, amigos y hermanos, estamos hablando del propósito de para la nación judía. Ya dije que la nación judía no cumplió con lo que Dios requería de ella. Y hay algo importante: la nación judía está representada en la mujer representa a la nación judía desde el versículo 1 hasta el versículo 5. O digamos así, la nación judía cumple con el propósito de traer al niño, de traer a Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y dice el 6, y la mujer huyó al desierto. Fíjate lo que dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está presentando aquí muy rápido el proceso de nacimiento y de desarrollo de Cristo Jesús y de ascensión al cielo de todo. Y fíjate que no te está diciendo que la mujer, fíjate que no te está diciendo que el hijo fue muerto por el dragón. No te está mencionando nada absolutamente de eso. Ahora,
¿por qué es que está siendo tan fugaz lo que te está diciendo aquí de Cristo? ¿Por qué lo está presentando tan rápido, tan cortamente? O sea, ¿por qué no está explicando, dando más información? Porque lo que la palabra de Dios quiere, lo que Dios quiere es que tú sepas que la mujer logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la mujer? Que naciera el Mesías. Porque acuérdate que el Mesías, la simiente, el hijo, tiene que nacer porque él es quien va a salvar a los seres humanos. Y el dragón que aparece antes, lo que está tratando es de destruir a la mujer para que la mujer no pueda tener al hijo. Y fíjate bien, está tratando de destruir, el dragón está tratando de destruir al hijo cuando aparece frente a la mujer embarazada, porque el hijo es quien va a darle la salvación a todos los seres humanos. Pero fíjate que la Biblia te dice que no. El 5 te dice, ella dio a luz un hijo varón. ¿Por qué varón? Porque es la simiente a la que se ha referido a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando habla de la simiente, es un hijo varón, por eso te da hijo varón, que no era necesario, pero es para aclarar que no era un hijo de esos que tienen comportamiento extraño, era varón. Ok, entonces dice, y para que tú lo identifiques, te dice que regirá con la vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, ¿por qué la mujer tenía que irse? ¿Por qué el hijo tenía que irse para Dios y para su trono tan rápido como aparece aquí en el versículo 5? Yo te voy a explicar eso. Eso está pendiente más adelante, pero lo importante aquí es que fue asegurado el plan de salvación. Cuando en el versículo 5 te habla del hijo, te está diciendo que la mujer cumplió con su cometido, cumplió con su deber, cumplió con su compromiso, cumplió con lo que Dios la había levantado para que ella lograra. Recuérdate que la mujer, ya te acabé de explicar, representa a todos los descendientes, la nación judía, todos los descendientes. La mujer representa todos los antepasados de Cristo, todos los miembros de la familia de Abraham, especialmente los que van en la familia, en la línea de Judá, que es de donde viene Cristo. Entonces, fíjate bien, aquí hay muchas cosas que explicar todavía en el capítulo 12 referente al niño, pero lo explicaremos más adelante. Ahora estamos viendo que el niño, dije que hasta el 5 está relacionado con la nación judía, y les voy a dar algunos textos que van a mostrar por qué razón Dios rechazó a Israel. Pero vamos a comenzar viendo uno que es uno de los más que se utiliza en el mundo cristiano para hablar de Israel y para hablar del Mesías y para hablar de Cristo. El libro de Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto aquí lo que tenemos que comprender es que se está dando un tiempo determinado para la nación judía. No sé si tú sabías esto, pero se está dando un tiempo en el que la nación judía iba a tener los privilegios que ella había tenido todo el tiempo como nación preferida de Dios. Luego de ese tiempo ya no había más tiempo para ella, porque estaban determinados. Okay, este tiempo que está determinado, fíjate bien, es explicado aquí en Daniel 9:24. Dice: para terminar la prevaricación. Ok, pues fíjate que dice 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad. Están determinadas sobre la ciudad, pero también están determinadas para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está presentando el tiempo que ha sido dado, que iba a ser dado a la nación, y también para qué otras cosas iba a ser dado ese mismo tiempo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Eso no es tan difícil. Sabemos que Tito entró en el año 70, un poco después, unos cuantos años después que Jesús murió y ascendió, y que
fue quitado, el santuario fue destruido, como está explicando aquí. Pero te dice que iba a durar 70 semanas. Pero lo de Tito, o sea, lo del el pueblo que iba a llegar después de la semana número 70. Okay, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso sucedió cuando Cristo muere en la cruz, que hace el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, a la mitad de la 70ª semana, Cristo elimina el sacrificio y la ofrenda. Tenemos que saber que los judíos siguieron haciendo sacrificio y ofrenda después que Cristo murió. Pero aquí está hablando es de eliminar, o sea, eliminar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que ya delante de Dios no iba a ser necesario seguir haciendo sacrificio y ofrenda, porque Cristo había muerto en la cruz y ya no era necesario un cordero que mataran para el perdón de los pecados, ni ninguna víctima, ningún animal, nada de eso. Y vuelve después, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando de lo que le va a pasar a Satanás, como está diciendo que va a subir la maldad hasta un punto determinado. Satanás va a lograr hacer que la maldad aumente hasta un grado exagerado, dice con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, todas las cosas malas que van a hacer los seres humanos en contra de Dios. Entonces va a pasar el tiempo, se va a cumplir el tiempo, y Satanás, entonces el desolador, será destruido. Okay, lo que está determinado es lo que le va a pasar a Satanás, que está en Apocalipsis capítulo 20. Ok, entonces estamos viendo que la nación judía se le da un tiempo de 70 semanas. Esa 70 semanas, esas 70 semanas tienen un punto de partida. Dice, desde la orden, si nosotros vemos, dice, sabe pues y entiende que, estoy leyendo en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, 69 semanas, pero luego te dice, eso es hasta el bautizo de Jesús, pero luego te dice que habrá otra semana más, y tú sabes que Cristo muere 3 años y medio después de su bautizo. 3 años y medio después de su bautizo. Ok, pero estamos viendo que la Biblia sola está explicando todo. En Esdras 6:14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ustedes saben que esas fueron 3 órdenes que se dieron, pero la orden que se dio por Artajerjes en el 457 al 456 a.C. fue la que se dio la orden y permiso para restaurar la nación y para restaurar los sacrificios y la ofrenda. O sea que esa fue la más completa, ese fue el edicto más completo que hubo. Por consiguiente, ese es el edicto que se debe tomar, porque es el que, inclusive cuando tú cuentas los años, las 70 semanas dan exactamente, perfectamente bien, desde el 457 descendiendo en el tiempo hasta el año 27 de Cristo. Pasan 69 semanas. Ahora, estamos viendo claramente que dice aquí en Daniel que la nación judía sería rechazada, pero eso también es presentado en el libro de Mateo, y el Nuevo Testamento es odiado por los judíos, digámoslo así, es odiado, o es un libro que es rechazado. Es un libro que es rechazado totalmente por los judíos por todas las cosas que presenta, la realidad de las cosas que sucedieron en el tiempo de Cristo, y que habla en contra de la nación judía. Por ejemplo, en Mateo 22:1, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo que aquí estamos, vamos a ver que lo que dice en Daniel se verifica también, lo verifica Cristo en el Nuevo Testamento. En Mateo 22:1, por ejemplo, se presentan los problemas que había entre Cristo y los dirigentes judíos. Y mira lo que dice Mateo 22:1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos,
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. En este caso, los convidados representaban la nación judía. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Estamos viendo claramente algo que sucede que es idéntico a lo que le pasó a la nación judía. Vino Tito y quemó la ciudad, y Dios lo permitió porque ellos habían rechazado a Cristo, que esa es la invitación a la boda. O sea, Cristo representa la invitación a la boda. Otra cita, por ejemplo, vemos en Mateo 21:33, dice: oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Pongan atención a este versículo, el 35, 21-35, porque vamos a ver que la nación judía eso era lo que hacía constantemente. La nación judía eso era lo que hacía constantemente. ¿Qué es lo que dice el 35? Más los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Es Cristo, ¿verdad? Fuera de la ciudad muere Cristo. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. O sea, los mismos judíos que son de quienes Jesús le está hablando en la parábola. Jesús le está hablando a los mismos judíos de ellos mismos en la parábola, y dicen ellos que él los matará, el dueño de la viña los matará sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, arrendará su viña aquí simboliza otro grupo que va a sustituir a la nación judía, a la mujer del versículo 1 de Apocalipsis 12 al versículo 5. Arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Fíjate que la Biblia te está llevando por el camino y te está explicando que la nación judía cumplió lo que tenía que cumplir, pero luego perdió el privilegio, porque exactamente eso mismo vamos a ver en breve que Jesús la acusaba de que ellos hacían. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios, Jesús le dice, después que lo pone a adivinar o a razonar, después que Jesús lo pone a razonar en la parábola, le dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién? De vosotros, de los judíos, de la nación judía, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fíjate que si tú quieres entender la Biblia, no tienes que ponerte loco investigando demasiado, porque ella misma te va explicando las cosas que van pasando, y aquí te está diciendo claramente que la nación judía fue rechazada y que su trabajo como obrero, como testigo, como leímos en la cita que leímos allá atrás, de representante de Dios, caducó, y Dios le arrendó la viña a otro grupo, a otras personas que le dieran el fruto a su tiempo, que le paguen el fruto a su tiempo. La misma Biblia está aclarando todo. La misma Biblia está aclarando todo. Estamos viendo entonces que la Biblia está aclarando todo. Vamos a ver otro problema aquí en Mateo 23-27 de Jesús y la nación judía, los dirigentes judíos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Que Cristo le está hablando muy áspera y duramente a los fariseos, que eran dirigentes judíos.
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, está hablando claramente aquí, está hablando claramente. Fíjate bien lo que está diciendo. Estamos ya concluyendo, estamos presentando solamente la parte donde la nación judía es rechazada, para culminar ahí y luego entonces pasar con la explicación de lo que pasa con el Hijo más detalladamente y quién es que sustituye a la nación judía. Entonces vuelvo y leo en Mateo. Entonces leo en Mateo 23, 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, o sea, personas que aparentan bonitas por fuera, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, que eran gente mala por dentro, pero se vestían y actuaban para que la gente lo vieran como que eran santos, pero no eran santos nada. El 28 dice, 23, 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El 39 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, hacían donde estaban los cementerios, iban a arreglarlo y decía: aquí está Elías, aquí está Moisés, aquí está fulanito, aquí está Perencejo, y lo adornaban y lo arreglaban y le hacían monumentos, y lo adornáis los monumentos de los justos, dice, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero entonces estaban planificando matar a Jesús. Fíjate cómo es la cosa. Pero fíjate qué cosa tan rara, porque están diciendo que no hubieran sido cómplices de los padres, pero estaban ya planificando matar a Cristo Jesús, matar a Jesús. Mira lo que dice: y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Claro, porque querían matar a Jesús. Vosotros, dice el 32, también llenad la medida de vuestros padres. O sea, ustedes también llegan al colmo, ya a ustedes se les acabó el tiempo. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ¿cómo ustedes piensan que van a sobrevivir a la destrucción? Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas. Fíjate que estaban dando 3 grupos de ellos, como mencionó que mandaban ahorita, ¿verdad? En la parábola de la viña. Y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestra sinagoga. Y perseguiréis de ciudad en ciudad, lo que ellos hacían con los cristianos, ¿verdad? Con lo que ellos iban a hacer con los cristianos. Y el 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Así que estamos viendo entonces que la nación judía, Cristo la está acusando de asesino y de que eran falsos cristianos, falsos representantes de Dios, y de que cumplían con lo que se había dicho en la parábola acerca de la nación judía. Estamos observando claramente que no hay forma de que una gente se equivoque si sigue la palabra de Dios y la estudia cuidadosamente. Si observamos ahora en el libro de Lucas 11:52 dice: ay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entran se los impediste. Está hablando de que acuérdate que los maestros de la ley eran los que explicaban el plan de salvación a la gente, a la nación, a todo el que viniera. Pero fíjate que Jesús le está haciendo una acusación de que ellos, el conocimiento, la ciencia, la ocultaron, no permitieron que no entraban ellos, ni tampoco dejaban que otro entrara. Y mira lo que dice en Mateo 23:13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjate bien, está diciendo que ellos tenían la llave. Por esa razón, cuando te dice que se le quita la llave a Pedro, cuando tú oyes que se dice que se le da la llave a Pedro, viendo estos 2 versículos te das cuenta qué tipo de movimiento que se hace con la llave.
Ok, fíjate que te dice que los judíos, fariseos y escribas, los doctores de la ley, tenían la llave. No era un solo que la tenía, era un grupo. Y luego te dice aquí, hablándole a los escribas y fariseos de nuevo, más allá de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Con qué lo cerraban? Con la llave de la ciencia que tenían. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Por eso es que cuando se le da la llave, no es a Pedro solo que se le da, sino a los apóstoles, a todos por igual. Y eso lo vamos a demostrar también, porque eso es un tema que está buenísimo y que lo vamos a demostrar punto por punto. Vamos a demostrar que nunca existió un papa en el siglo I. De hecho, usted puede leer los 4 evangelios, puede leer el libro de historia de Hechos de los Apóstoles, y puede leer todos los evangelios y va a descubrir que nunca hubo un papa. Ni siquiera Pedro tuvo la idea de que lo iban a poner de papa, ni Pablo tampoco tuvo idea de que existió un papa. Pero ese no es el tema, porque no quiero que digan, mira, se está saliendo de un tema para meterse en otro. No, el tema es María, que no es la mujer, y que la mujer que estamos mencionando es la nación judía, y que esa nación judía fue rechazada para darle paso a alguien que iba a representar a la mujer, pero que no hay que decirlo ahora, pero vamos a ver más adelante. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y mira lo que dice en Mateo 23:38: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y aquí está presentando el momento ya cuando Cristo dice que ya la nación judía deja de ser nación favorecida por Dios. ¿Por qué? Porque dice que esa es dejada desierta. Quiere decir que la Shekinah, o sea, la presencia de Dios, que era Cristo, estaba representada por Cristo. La presencia de Dios estaba representada por Cristo físicamente cuando estaba en la tierra, y la abandonó. Claramente Cristo le está diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa fue la sentencia que se le dio a los dirigentes judíos y a todo el que hacía lo que ellos decían, o sea, a todo el que seguía la línea que ellos seguían. Así es que hemos visto claramente entonces que la nación judía fue rechazada por Cristo, pero antes de rechazarla, Cristo comenzó a decir o a dejar quienes iban a sustituir a la nación judía. Y eso es un tema para otro capítulo. Vamos a detenerlo aquí porque ya tenemos un tiempecito y queremos hacer este video interesante con la cita que hemos dado, así que le pedimos que lo puedan escuchar, que puedan comprender esto que se está diciendo aquí, que se pueda estudiar. Hermanos y amigos, esto está hecho para que nosotros podamos avanzar en el camino de la salvación. La palabra de Dios nos ha sido dada para eso. Vamos a analizarla. Vamos a detenerlo aquí, vamos a darle la gracia a Dios porque nos ha permitido concluir sin que haya mucha interferencia ni muchos problemas. Deseamos culminar el tema, pero se va a hacer un poquito largo, se está haciendo un poquito largo, así que le damos gracias a Dios entonces porque nos permitió llegar hasta aquí. A ti te digo, hermano, que me estás escuchando, y amigo que te interesa este tema, que lo estudie cuidadosamente, lo analices, saque la cita, anótala, no seas orgulloso, no seas orgullosa, especialmente si eres del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y te interesa presentar la verdad de la salvación. Estás invitado para que saques esta cita y la organices tú y la presentes a tus amigos. Si no quieres enviar el video, puedes hacer eso, y si quieres, puedes enviarle este tema a cualquier persona que le interese conocer estas verdades. Estas son verdades que nos permiten comprender todo el plan de salvación, o gran parte del plan de salvación, porque eso es lo que vamos haciendo. Vamos aclarando por pedazo el plan de salvación, de modo que podamos entenderlo mejor. Así es que una bendición especial del Dios Todopoderoso, y esperamos vernos para el próximo video, y esperamos que este video pues pueda, aunque sea con el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que este tipo de video Satanás lo trata de frenar para que la gente no lo analice, de modo que no pueda tener los conceptos un poco más claros en relación con el plan de salvación. Y esperamos que realmente cada persona pueda tener en su mano el mapa claro y preciso de cómo llegar a Cristo Jesús, de cómo llegar a la vida eterna, cómo andar después que Cristo Jesús
¿verdad? Te da la vida eterna, cómo andar por el camino, qué cosa creer, qué cosa enseñar. Todo eso es posible si nosotros vamos una cita a la vez, sacándola y organizándola y guardándola para nosotros entonces trabajar, entender, para nosotros vivir, entender y trabajar con otras personas que necesiten esta información. Bendiciones de lo alto y será hasta la próxima.